Muy buenas tardes, invitados especiales, ministros, viceministros, alcaldes, directores de entidades, benefactores del Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, miembros del IPAUR, Junta Directiva del IPAUR. Pero quiero también referirme de manera especial de parte del MIBIOT, que está con nosotros la ingeniera Inés María Zamudio, el viceministro Rogelio Paredes, el arquitecto José Batista, viceministro de Ordenamiento Territorial, de parte del MEF. Tenemos con nosotros al doctor Héctor Alexander, al licenciado Jorge Almengor, al licenciado Julio Martínez, que lo representa hoy. Tenemos también al licenciado José Agustín Espino, asesor y planificador. De la alcaldía contamos con el ingeniero José Luis Fábrega, la Dirección de Ordenamiento y Construcción, la Dirección de Construcciones, al arquitecto Antonio Docabo, la Dirección de Planificación Urbana, la arquitecta Paulina Boza. Tenemos también invitado al Instituto Tommy Guardia, al licenciado Jaime Toral y al ingeniero Walter Mayer. Igualmente nos acompañan de ANATI José Gabriel Montenegro, del Metro de Panamá, el ingeniero Héctor Ortega, de MIBUS, el ingeniero Luis Campana, y de los gremios APEDE, CAPAC, Convivienda, COVIR, ESPIA, sus presidentes y su junta directiva. Es para nosotros un gran placer poder compartir con ustedes, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, pero que se superarán. Y que ahora, a través de estos medios, podemos continuar con el programa de eventos que la Junta Directiva tiene programado realizar para el año 2020. Vale recordar que el año pasado realizamos como primer conversatorio el denominado San Francisco y su futuro. Luego hicimos otro denominado Gestión Urbana y la visión de la municipalidad para el quinquenio 2019-2024. Igualmente hicimos la fiesta de Navidad en diciembre y en febrero de este año celebramos los 25 años de fundación del IPAUR. Evento muy concurrido, lleno de emoción. Tuvimos la oportunidad de hacer un homenaje al arquitecto Richard Holzer, que nos acompaña hoy también en este conversatorio, y anunciamos en ese evento la creación del premio Richard Holzer a la excelencia de la arquitectura y el urbanismo. La mayoría de los aquí presentes, de manera virtual o digital, deben haber participado en la primera Asamblea General que se celebró el día 21 de mayo del presente año. Y aprovecho para disculparme con los que no pudieron conectarse, pudiéramos decir suerte de principiantes en estas tecnologías, pero estamos mejorando. En ella se brindó un informe detallado de nuestra gestión desde junio 19 a la fecha. Este informe se envió vía email a todos los miembros, así como material informativo adicional. Pronto tendremos nuestra página web funcionando a cabalidad, lo que permitirá a todos los interesados visitarnos y participar activamente por ese medio, así como en Instagram y otras redes. Importante recordar que este movimiento, IPAUR, es altamente comprometido con el futuro de nuestro país y sobre todo con la planificación integral y el desarrollo de la buena arquitectura, para con ello poder mejorar nuestro hábitat desde todo punto de vista. Para poder alcanzar las metas y los objetivos trazados, es importante el apoyo de todos los agremiados y de nuestros benefactores, así como de la voluntad política y fuerte determinación de nuestros gobernantes de cambiar y de seguir las directrices que de alguna manera de aquí puedan emanar. Habiendo mencionado a nuestros benefactores, no quiero que se me pase por alto mencionar
a IESA, uno de nuestros benefactores, el ingeniero Alberto Bonet, a Improelsa y a Ocean Cross, el ingeniero Wilson Galeano, a Electriza, el licenciado Eduardo Castellanos, a Procasa, el arquitecto Isaac Mirachi, Inmobiliaria Residencial, el arquitecto Raúl Díez y el ingeniero José Sosa, de Fridama al ingeniero David Cardama y nuestro querido Banco Nacional, del cual recibimos un fuerte apoyo, el licenciado Javier Carrizo. Para todos ellos, para los miembros de IPAUR y para esta directiva, quiero un fuerte aplauso. Como tema de este evento, vamos a iniciar la conferencia magistral o conversatorio sobre la política nacional de ordenamiento territorial, que será presentada por el arquitecto Juan Manuel Vázquez. Ahora vamos a entrar en un tema que al instituto, a la directiva y a todos sus miembros, así como a los presentes, será de sumo interés por la dimensión y envergadura del mismo. Estamos convencidos de que sin la creación de buenas políticas de ordenamiento, planificación y todo lo que ello involucra, con una clara visión de futuro, a términos preestablecidos y con la revisión periódica de los criterios y acciones que se planteen, no podremos alcanzar una dinámica ordenada de desarrollo sostenible para nuestro territorio y en armonía con nuestro medio ambiente. Presentaremos o presentará este conversatorio el arquitecto Juan Manuel Vázquez y con ello pido a la arquitecta Vanessa Ebrán que haya la presentación del arquitecto Vázquez. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes. Muchísimas gracias, señor presidente. El arquitecto Juan Manuel Vázquez González se gradúa de arquitecto estructural en la Universidad Santa María la Antigua, USMA, en el año 1992. Realiza estudios de maestría en arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC, entre 1993 a 1995. En el año 1996 funda Juan Manuel Vázquez Arquitectos, de la cual es director hasta la fecha. Entre 2014 y el 2019 ocupó el cargo de viceministro de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MIBIOT. Entre el 2009 y 2014 fue director de Obras y Construcciones Municipales en el Distrito Capital, Ciudad de Panamá. Fue presidente y vicepresidente del Congreso Nacional de Arquitectura durante los años 2014 y 2011 respectivamente. Desde el 2019 a la fecha, es vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto Panameño de Arquitectura, Urbanismo y IPAUR. Es miembro del Colegio de Arquitectos de Panamá, SPIA, y con ustedes tengo el honor de presentarles al arquitecto Juan Manuel Vázquez González. Un saludo a todos los que nos acompañan, a los ministros que están con nosotros. Entiendo que está María Zamudio, el viceministro José Batista, algunos representantes del MEF, amigos, colegas, todos. Quiero desde aquí, pues, saludarlos y realmente agradecer, sobre todo a los funcionarios, por el tiempo que nos dedican al resto de los ciudadanos. No es fácil en estos tiempos aceptar el reto de trabajar unos años por el país. A ustedes mis respetos. Quiero aclarar que la presentación que voy a realizar la hago estrictamente como técnico y como miembro de la directiva de un gremio
que surge de la necesidad de discutir temas como el que hoy presentamos. Dejamos a las autoridades hoy a cargo la labor que les corresponde en estos momentos. Nosotros, desde este gremio, presentamos nuestras preocupaciones en vías de encontrar las soluciones. Antes de entrar un momentito, no están dando la presentación. En un momento que tengo un problema con la presentación, no están dando. Parece que sí. Bien. Antes de entrar al plato fuerte de esta presentación, quisiera poner en contexto algunos temas. El IPAUR celebra este año 25 años de su creación. Quiero recordar algunas reflexiones que nos hiciera su fundador, el arquitecto Richard Holzer, aquel día 13 de febrero pasado, día en que celebramos nuestros 25 años. Richard resaltó la importancia de la planificación y decía que la razón de la existencia de este gremio era insistir en la planificación, pero eso sí, de forma constructiva, dando la importancia a los planes para generar la inversión pública necesaria. Es por ello que me pareció apropiado abordar el tema hoy desde esta perspectiva y hacernos la pregunta: ¿qué ha ocurrido en materia de planificación en Panamá en los últimos 25 años? Y situarlo en un contexto nacional y mundial. Esta, que ustedes están viendo, es una línea de tiempo que recorre este proceso. En la parte inferior verán algunos hechos importantes que se destacan a nivel mundial y arriba algunos hechos fundamentales para la historia del país y para la planificación. Quiero destacar algunos hitos importantes. Entre la caída del muro de Berlín y la caída de las Torres Gemelas, en 1995 se funda el IPAUR. Un par de años después se termina el Plan Metropolitano, proyecto de James and Moore y el MIBI de entonces. A nivel mundial, en 1997, se firma el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones. Y en 1996, en Estambul, se celebra Habitat 2. Habitat 2 es una reunión que ya tiene 3 etapas, que organiza la ONU, y que cada 20 años se reúne para analizar el estado del mundo en relación a los asentamientos humanos, en específico con la vivienda. Entre la caída de las Torres Gemelas y también la caída de la economía en el 2008, surge en Panamá la Ley 6 de Urbanismo. Destaco aquí el trabajo del viceministro José Batista para sacar adelante una ley que daría orden después a varios temas como es la creación del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y la descentralización. En el año 2010, año de la primavera árabe, ocurre un hecho al parecer poco importante, pero muy significativo. En Filipinas, en el año 2012, nace una niña, Danica Camacho. Esto, que parece algo normal, deja de serlo si consideramos que Danica Camacho fue el habitante 7.000 millones en el planeta. A este hecho me referiré más adelante. Durante estos años surge un nuevo papa, Francisco. Entre el ébola y la guerra de Siria, en Panamá ocurren algunos hechos importantes. Se produce el fin de los Diablos Rojos y se formaliza el transporte público, dando paso al sistema Metrobús. En 2014 se inicia el funcionamiento del Metro de Panamá. Estos dos hechos marcan un antes y un después en la forma de pensar y hacer ciudad, tomando en cuenta que sin transporte público estructurado, poco se puede planificar y mucho menos urbanizar. Durante estos últimos 6 años, destaco algunos trabajos importantes, entre los cuales están
la reactivación de la ley de descentralización en el año 2015, la formación de los centros de competitividad por parte del sector privado, una iniciativa de la APEDE, y quiero hacer énfasis en esto, pues el sector privado sobre todo la APEDE, se ha metido mucho en este tema. Se termina la ampliación del canal y con ello también se presenta el Plan de Seguridad Hídrica 2016-2050. Surge la Estrategia Logística Nacional al año 2030. Se presenta la Estrategia Nacional para el Desarrollo por parte de la Concertación Nacional también hasta el año 2030. Se actualiza el Plan Metropolitano con un horizonte al año 2035 y se da inicio a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial BID-MEDIOR. Paralelamente a estos hechos, se firma el Acuerdo de París, se formaliza la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, conocida como la Nueva Agenda Urbana, que presenta una serie de objetivos conocidos como los ODS. Y como si esto fuera poco, en el 2016 se realiza Hábitat 3 en Quito, Ecuador. Su director, Joan Clos, exalcalde de Barcelona, plantea que la ciudad debe dejar de ser vista como un repositorio de acciones y más bien convertirse en un mecanismo para el desarrollo. Como dato importante, los organismos internacionales destacan en 2019 a Panamá como el país que más ha crecido económicamente en Latinoamérica durante los últimos 25 años. Y justo cambiando de década, y a pesar también de muchas malas decisiones, el país avanza. Y entonces en 2020 nos cae la pandemia COVID-19. Y a la vez se realiza con éxito la operación SpaceX de Elon Musk, quizá como presagio que nos dice vamos pensando en ir para otro lado porque aquí la cosa se está acabando. Quiero volver sobre el aparente y poco importante hecho del nacimiento de la niña Danica Camacho, la habitante 7.000 millones del 2012, y es que el crecimiento poblacional a nivel mundial genera hondas preocupaciones que trataré de resumir con algunos ejemplos. Las ciudades en los próximos años deberán ser capaces de absorber la gran cantidad de migración que se avecina en la próxima década. De los 3.000 millones de personas que viven hoy en ciudades actualmente, 1.000 millones viven en extrema pobreza, viviendo en asentamientos informales. Hacia el año 2030, aquí a la vuelta, se estima que 5.000 millones vivirán en ciudades y 2.000 millones estarán en pobreza extrema. Para poder satisfacer la necesidad de vivienda de esta población, deberemos ser capaces de construir una ciudad de 1 millón de habitantes por semana. Lo voy a volver a decir. Como mundo, como planeta, deberemos ser capaces de construir una ciudad de 1 millón de habitantes por semana, con $10.000 por familia. Y este fenómeno ocurrirá sobre todo entre los trópicos, en los países más pobres del mundo. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Panamá no está ajeno a este desafío. La segregación territorial, el hacinamiento, la necesidad de seguir mejorando el transporte público para aliviar la congestión, así como otros problemas que son comunes a las grandes urbes, nos llevan hoy a la necesidad de pensar en cómo debemos enfrentar el reto de cómo habitar las ciudades de una forma distinta. Lo cierto es que si esto de por sí ya era todo un reto, el que yo llevo pregonando como tsunami poblacional, Vanessa no me dejará mentir, pues lo veníamos hablando desde que estábamos en la alcaldía. Con la aparición de esta pandemia, la cosa se va a poner peor, pues los efectos se han acelerado. Y esto hoy es la gran preocupación de organismos como el BID y el Banco Mundial, entre otros. Parecía que se nos acababa el tiempo con esto del tsunami poblacional. Y con la aparición del COVID-19, el tiempo se agotó. En otras palabras, se acabó el relajo. A raíz de esta situación, hubo una reunión con el Banco Mundial en la que participó Alejandro Aravena
Para los que no lo saben, Alejandro es el arquitecto ganador del premio Pritzker del año 2010. Voy a contar lo que nos dijo, pues me parece muy importante y calza perfectamente con el tema que estamos tratando. Se planteaba cuál debe ser la reflexión sobre la ciudad post-pandemia. Y él hizo un análisis magistral del tema y decía, lo primero debe ser hacernos la pregunta, si post-pandemia va a ser todo distinto. Y lo segundo, revisar qué es primero, si la economía o la salud. Y lo cierto es que ambas son igual de importantes y no deben de verse por separado. A la vez, y revisando nuestra condición latinoamericana, hay dos situaciones casi normales en el mundo desarrollado, como lo es quedarse en casa o lavarse las manos. Esto, que parece fácil, en nuestros países latinoamericanos no se puede cumplir porque en ocasiones no hay casa, o no hay agua, o ninguna de las dos. Por tanto, estas dos realidades están en el centro del debate. Un evento como esta pandemia, como lo que estamos viendo, solo decía, es comparable con una guerra. Y él decía, había que revisar qué cambió en Europa después de la guerra. Y decía, tomemos por ejemplo Londres. Londres, después de los horribles bombardeos, construyó refugios antiaéreos, en cada manzana de la ciudad. Cuando sonaba la sirena, la población corría al refugio. Frente a esta realidad, ¿cuál sería el refugio antiaéreo hoy? Frente al bombardeo del virus. La única vacuna que hoy conocemos para el virus es la casa. Por tanto, a diferencia de aquellos bombardeos donde se nos pedía reunirnos en torno al refugio, hoy, frente al virus, lo que se nos pide, en vez de reunirnos, es dispersarnos, en vez de juntarnos. Se nos pide quedarnos en casa en vez de salir al refugio. Por tanto, si hoy nuestra casa es el refugio, deberíamos asegurarnos que cada persona tenga un refugio hacia el cual correr, porque a la vez nada dice que en el futuro no puedan seguir viniendo otros virus. Por tanto, el planteamiento debía de ser en una vivienda que le pudiera llegar a la mayor cantidad de gente, como una solución básica para pasar con el tiempo a convertirse en una vivienda social, luego pasar a una vivienda de clase media, canalizando, eso sí, la energía de sus propios habitantes. Lo que hay que hacer, decía, es pensar en una célula básica que cuente con servicios y después que cada familia pueda ir agrandándola, en el tiempo. Y el Estado deberá asegurarse de proveer los servicios básicos. Lo importante es tener velocidad de respuesta. Y esto hace patente hoy, más que nunca, la importancia de contar con políticas públicas que nos ayuden a enfrentar el caos que ya traíamos y que nos pone frente a un panorama sombrío, y llevar a la práctica de alguna forma esa cantidad de estudios con los que ya contamos y que mencioné al principio, utilizando un instrumento que nos permita acortar distancias. Y ahora voy a traer un ejemplo local. La semana pasada, el Colegio de Arquitectos presentó con Ariel Espino un conversatorio muy bueno, cuyo tema era Repensando el Centro, lo cual en principio está muy bien y es válido. Sin embargo, yo quisiera darle un par de vueltas al tema. El tener espacio disponible para repensar el centro es ideal. Sin embargo, eso no va a hacer desaparecer esa gran cantidad de periferia que surge por la ausencia de una política clara, carente de servicio y de cosas que hacer. La gente duerme en la periferia y viene al centro, y los desplazamientos cuestan y producen externalidades negativas. Es evidente que la ciudad debe moverse hacia los usos mixtos para que el mejor viaje se convierta en aquel que uno nunca ejecuta. Poder trabajar cerca de donde vivo y tener este tipo de posibilidades está en el ADN
de nuestro actualizado plan metropolitano. Pero hay que reactivar su plan de inversión y poder generar esos nodos o subcentros que evitarán que una persona tenga que atravesar toda la ciudad para hacer lo que tiene que hacer. Pues hoy contamos con un espacio urbano completamente segregado y lo que deberíamos intentar es que con un plan de inversión como el que existe, se debería invertir, fundar y fecundar esas enormes periferias que solo tienen vivienda para que ahí haya algo más que hacer. El problema es que como los instrumentos de hoy con los que contamos, se hace muy difícil revertir este escenario. Esa es la razón por la que insistimos en contar con una política nacional de ordenamiento territorial. No solo porque está en la ley, sino porque nos ayudaría a descifrar la clave para colocar la planificación en el lugar que le corresponde. Y ahora sí, veamos qué es lo que plantea esta política. Este trabajo fue realizado con apoyo del BID, luego de una licitación internacional convocada por el organismo, con la participación del MIBIOT y cuyo consultor fue la empresa Epipsa. Creo que hoy por aquí nos acompañan algunos de los que participaron. Por ahí vi a Félix, está Raúl, Olmedo y por supuesto Maribel. Saludos a todos. Esta política la voy a resumir en 4 aspectos muy importantes. Primero, un contexto rápido, una radiografía de lo que ya venimos diciendo. ¿Cuáles son los objetivos, los principios y lineamientos de la misma? ¿Cuál es el marco legal e institucional de la cual se ampara? Y dentro del marco institucional, ¿cuáles serán los instrumentos que la acompañan? El contexto. Haciendo una radiografía del país, tomando en cuenta factores de índole ambiental, económico, urbano y social, hoy el país presenta en general un proceso de diferenciación creciente entre una región metropolitana pujante y fuerte y un territorio nacional de carácter rural, con comarcas indígenas con enormes carencias en desarrollo social. Por otro lado, existe un proceso de inversión muy intenso en el ámbito de la geografía nacional, y por otro lado persisten condiciones de marginalidad y pobreza en amplios sectores de la población. Es decir, tenemos una especie de macrocefalia, una gran urbe metropolitana, pero a la vez un subdesarrollo en nuestro sistema de ciudades. A nivel de ambiente, existe un proceso de urbanización en pequeños sectores de nuestra geografía y dado el efecto del cambio climático, aumenta la posibilidad de sufrir el riesgo a desastres naturales. En materia de gobernanza, en el ámbito legal, estamos con un marco legal que en su momento decíamos era confuso y difuso. Pues por un lado existen componentes de carácter ambiental, por otro lado componentes de carácter urbanístico y por otro lado componentes de carácter económico. Estos componentes a veces deberían estar coordinados, sin embargo, adolecen en ocasiones de esa situación. Pues el ambiental, todo el peso y responsabilidad recae sobre el Ministerio de Ambiente. A nivel urbanístico, todo el peso y responsabilidad recae sobre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. A nivel económico, evidentemente, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y a partir del 2015 aparece un nuevo actor, que son los municipios, que a nivel local tienen la potestad para organizar, articular y darle actividad y desarrollo a sus territorios. Con lo cual, hay una serie de entes que están dentro del esquema de organización de los temas de esta gobernanza. Sin embargo, a pesar de que tenemos una cantidad de instituciones con posibilidad para intervenir, estas intervienen en una parte del problema, pero con poca o baja coordinación. Y esto no es algo exclusivo del país. Esto ocurre muy frecuentemente, sobre todo a nivel latinoamericano.
En años recientes, la empresa privada ha incrementado su capacidad, iniciativa y protagonismo, convirtiéndose en un jugador de muy alto impacto y por ende demanda procedimientos ágiles de evaluación y decisión pública por parte del gobierno central. Es evidente que a medida que los años han pasado, que el país se ha hecho cada vez más importante, hay jugadores que en materia de energía a nivel privado entran con proyectos importantes, con proyectos urbanos integrados, con proyectos de minería, y todos demandan de ese gobierno central una serie de actuaciones, desde la dimensión política institucional, desde la dimensión urbanística, desde la dimensión productiva. Es necesario que todas esas necesidades que plantea el sector privado hoy día sean canalizadas de una forma ágil por parte de un gobierno central que tiene también que darle respuesta a una población dentro de un territorio. Por tanto, la política nacional de ordenamiento territorial pretende convertirse en un facilitador. ¿Un facilitador para qué? Por un lado, para la organización de un plan director o estrategia nacional a largo plazo, y por otro lado, buscar la mejora en los procesos de tramitación. Además, se convierte en un mecanismo para centralizar la información, siendo un coordinador de una base de datos que pertenezca a un solo punto, que haya un solo lugar donde encontrar la información. Se convierte en un propulsor para la creación de instrumentos de captura de valor. A la vez, se involucra en la reglamentación de procesos participativos a través de las consultas ciudadanas y propicia la vinculación con fuerza legal de los instrumentos de planificación, es decir, de los planes, en el sistema económico nacional. Estos son los desafíos que plantea la política. En cuanto a los objetivos y principios que conforman esta política, me gustaría revisar, aunque es una lista larga, algunos de ellos. Los de legalidad, principios de competencia, de la planificación del desarrollo, principios de la sostenibilidad, de la eficacia, desde la coordinación en la acción de gobierno. Es decir, la política nacional de ordenamiento territorial tiene un ámbito de actuación que tiende a la coordinación de estrategias que dinamicen la acción del Estado. Y por tanto, su objetivo primordial es el de llevar a cabo una relación armónica entre sociedad y territorio mediante la mejora de la gobernanza y la optimización de la utilización del territorio y sus recursos. Por tanto, es importante ver entonces cuál es el enfoque estratégico de esta estructura. Y en esta diapositiva me voy a detener un momento. Su enfoque estratégico deberá coordinar y articular las actuaciones del Estado, la empresa privada y la sociedad civil para establecer las metas a largo plazo. En pocas palabras, ¿cuál es la foto del país que queremos en los próximos 25 o 30 años? Por supuesto, debe estar acorde con los acuerdos y compromisos internacionales. Una vez definida y amparada en una ley, debe hacerse parte del sistema de inversión pública. A esta foto le llamamos el marco territorial estratégico. Este marco territorial estratégico será parte de los contenidos de los planes estratégicos de gobierno, los planes estratégicos de gobierno que deben de hacerse al principio de cada gobierno. Y vamos a ver un poco en detalle qué es lo que ocurre, porque quizás los que no han trabajado en el sector del gobierno, en el sector público, no le quedan claros algunos temas. Lo que decimos en principio, la política es generar una foto, una visión de ese país que quisiéramos ver dentro de 25 o 30 años. Para llegar a esa foto, nosotros debemos de realizar una construcción en el tiempo.
Y esa construcción se hace justamente a través de los planes estratégicos de gobierno, que son planes que cada gobierno se impone y que van en una ley y que ellos deben de decir cómo van a operar y en qué temas ellos van a profundizar en ese punto. Normalmente lo que ha venido ocurriendo es que los planes estratégicos de gobierno surgen de los lineamientos que se imponen en campaña los partidos políticos y establecen en su plan de trabajo una serie de objetivos, lo cual está muy bien, debe seguir pasando. Pero pensemos un poco distinto. ¿Qué pasaría si nosotros podemos, como sociedad, armar una foto de una imagen consensuada a largo plazo y cómo imaginamos el país a luces largas 25 años más tarde? Esa foto se llama marco territorial estratégico y solo se construye con el aporte cada 5 años, cada plan estratégico de gobierno. Cada gobierno invierte en aquellos temas que en su momento en campaña ellos pensaron eran importantes, pero que están asociados a la visión de largo plazo. De esa manera, el país tendría un norte claro y podríamos ir en una senda en la cual todos tenemos el norte bien claro y cada gobierno, 5 años, hace esa inversión a través del sistema económico. Esa es la clave que nos debería de llevar a ese otro umbral el que nosotros pensamos debemos vivir. Integral. Obviamente debe ser concertado. Debe ser facilitador para que todas las acciones tendientes al logro de esa meta se puedan realizar. Debe ser de adaptación, evidentemente. Se dice que en 20 años no es nada, pero en 20 años pasan cosas. Uno se organiza y sin embargo tiene clara una película a 25 años, de repente te cae un virus. Entonces hay que organizarse. Por tanto, debe ser también un poco dinámico y flexible. No estamos diciendo que eso se escribe en una letra fija, pero sí debe haber un norte, debe haber una claridad de lo que todos queremos y ponerlo en ese marco para llevarlo adelante e ir ajustando ese marco de acuerdo a la realidad. Evidentemente debe ser participativo y debe contar con sostenibilidad económica y financiera. Pero ¿qué debe ocurrir para poder llegar a ese tema? Para poder cumplir con una política nacional de ordenamiento territorial clara. Para poder llegar allí, se debe de simplificar y coordinar el marco legal existente. Se debe de fortalecer las capacidades institucionales. Se debe lograr una participación social eficiente y productiva. Se debe implementar estrategias de generación y captura de valor, tomando en cuenta las brechas sociales, territoriales y ambientales, la calidad del hábitat, el desarrollo de los municipios y considerar, muy importante, la gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climático. Es decir, ¿saben cuál es el objetivo? Para poder llegar a ese objetivo nosotros tenemos que efectivamente hacer unos... Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces necesitamos una ley. Necesitamos para esto una ley que pueda corregir todo lo que acabo de decir. Los contenidos de esa ley son parte de este trabajo. De hecho, se entregó un borrador con esos contenidos, los cuales abarcan temas como el concepto y funciones del ordenamiento territorial, organización institucional para la coordinación y desarrollo de la política, instrumentos para la concreción de esa política, participación pública en los instrumentos. Es decir, una serie de temas que son importantes tomar en cuenta y que todos, de alguna manera, sentimos que son necesarios. Me voy a detener en algunos. Por ejemplo, cuando decimos la elaboración y participación pública de los instrumentos de planificación, a eso nos estamos
refiriendo a las consultas ciudadanas. Todos hemos participado de consultas ciudadanas. A veces nos ha tocado estar de un lado o del otro, pero todos sabemos lo que terminan siendo unas consultas ciudadanas. En la realidad, las consultas ciudadanas no están reglamentadas. No existe una fórmula en la cual el que llega a escuchar sea escuchado verdaderamente y el que llega a expresar lo que tiene que decir muy pocas veces es oído. Entonces, si no hay una reglamentación sobre el tema, y voy a traer ejemplos de lo que pasa en otros países se plantea consulta ciudadana, se llega con un proyecto, se discute unos días, la gente acude, hace opinión escrita, la deja en un buzón. Esas opiniones son leídas por parte de los consultores, están obligados a ser contestadas y terminan en un acta donde se aclara punto a punto cada uno de los temas que debieron ser consultados y a la vez contestados. Porque esto no es una cosa en la que yo llego, se forma una gritadera y entonces al final el que más gritó fue el que salió con la razón. Son cosas que yo creo que todos estamos esperando que ocurran. Mecanismos como estos en los cuales lo que uno busca es el acuerdo negociado entre partes. Quiero referirme también a las regiones de planeación y gestión. Nosotros desde los años 70, cuando existía el Ministerio de Planificación Política Económica, se hablaba de las regiones de la planeación, de la planificación. Yo creo que a pesar de que todavía existan como tal, es importante darle fuerza, tener una región occidental, una región central, la región metropolitana, la región oriental. Voy a destacar aquí el valor de lo que hace Felipe Rodríguez a través de los centros de competitividad. La PEDE ha sido un dínamo a nivel privado para fomentar el desarrollo de planes dentro de regiones y poder dar desde la visión regional de un occidente cuáles son los mecanismos, cuáles son las necesidades, qué es lo que ellos aportan al país. En una región central que se convierte en una especie de bateador de toda la riqueza que ocurre en la región occidental y que debe llegar al área metropolitana, y cómo entre todas se van desarrollando y se van gestando por vía de los parecidos que tienen esas regiones en universos que a pesar de ser un todo, también son un poco independientes. Y de alguna manera esto nos va organizando como país y nos va haciendo un mapa mucho más claro de ese marco territorial, de esa foto a la que estamos aspirando. Veo por ahí, está don José Agustín Espino. Placer saludarte, José Agustín. Gracias por participar en la charla de hoy. Ya dijimos un poco que necesitamos de esta ley, pero también en el necesitar la ley, necesitamos también un organismo que la administre, un ente que sea aquel que coordine estas labores y estos lineamientos. Entonces, durante el proceso de la conformación de la política, hubo diferentes tipos de opiniones. Unos decían, esto podría regresar al Ministerio de Economía y Finanzas, en la figura de un viceministerio. Otros opinaron, no, la verdad que esto es más, que funcionara como funciona la Junta Directiva del Canal de Panamá. Muchas opiniones al respecto. Sin embargo, desde el IPAUR, como gremio, en las discusiones y conversaciones que hemos tenido sobre estos temas, nosotros pensamos que una autoridad nacional de planificación que funcionara como un supraministerio, que arriba de los ministerios se dedicara un poco a llevar y mantener la foto de esos 25 o 30 años que queremos, nos ayudaría a que a lo mejor no nos salimos del carril y mantenemos un poco en coordinación con esa autoridad la manera en la cual llevamos adelante ese trabajo.
Obviamente, la autoridad no solamente funcionaría, tiene y necesita ministerios que la apoyen. Allá abajo vemos una serie de ministerios que directamente son necesarios que funcionen junto con la autoridad. Sumo también el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, que era el antiguo CONAUR, que allí entran los gremios, la academia, la sociedad civil en su conjunto, etc. Y hay un comité al final que se encarga de irle dando figura y forma a esta autoridad que pensamos desde el IPAU es la que más conviene en todo caso para llevar adelante. Pero ya teniendo la ley y teniendo la autoridad, entonces necesitamos de instrumentos. El marco territorial estratégico, vuelvo a repetir, esa foto del país que queremos a mediano y largo plazo, se construye a través de una serie de instrumentos poco a poco. Están contenidos en los planes directores, los planes maestros, que a nivel del Viceministerio de Ordenamiento Territorial se llevan a nivel regional, subregional, pluridistrital. Son planes que deben de estar formando parte de esa visión. Y también, evidentemente, a nivel local, los planes de competencia municipal, los planes locales, los planes parciales, los planes que apelan a esos distritos. Pero hay una figura con la que no contamos hoy en día y que podría ayudar a formular de mejor manera el objetivo o el perfilamiento de ese marco territorial. Y es el contrato programa, el que está a la derecha, el contrato programa, que en otros países también se llama contrato plan. Lo que busca es vincular el plan director o el plan maestro del gobierno central con los planes municipales. Ese contrato plan lo que hace es juntar los deseos y las necesidades que manifiesta el gobierno central y en un proyecto común suma al distrito donde se va a ejercer el proyecto o se va a realizar el ordenamiento y juntos llevan a cabo esta tarea. Esto fue de mucho uso y tuvo mucho éxito en Francia. Recientemente Colombia lo ha adoptado con cierto éxito. Y voy a decir un ejemplo que se dio en la España de los años 90. Barcelona 92. Sí, el objetivo era realizar los Juegos Olímpicos, etc. Pero el objetivo real de los Juegos Olímpicos, además de las medallas, lo que tenía era ordenar una serie de temas que ellos tenían pendientes. Por un lado, el fin del área industrial de aquella Barcelona tenía una serie de puertos que estaban acabando un poco con ese borde de mar, una serie de infraestructuras que no se habían, digamos, actualizado. Había una serie de espacios públicos que necesitaban darle forma a esa ciudad y a través de una figura del contrato plan, el gobierno central aportó los fondos y la infraestructura que requería esa ciudad de Barcelona con el apoyo y el trabajo de la ciudad condal a través del alcalde de Barcelona en ese momento. Y en un contrato plan pudieron llevar adelante y hoy Barcelona, pues no tengo que decir lo que es, una ciudad ejemplo para el urbanismo y para el desarrollo. Estos son los tipos de figuras que podríamos nosotros utilizar y que de alguna manera acabarían o ayudarían a que la comunicación no solo dependiera de que haya un alcalde que quiere escuchar y un ministro que quiere trabajar, sino también que la ley reforzaría la necesidad de trabajar en comunidad. Además,
si contamos con un marco territorial estratégico, también podríamos, dentro de los planes que existen, evaluar situaciones nuevas. Debemos entender que en 20 años, en una mirada de largo plazo, ocurren muchas cosas, como decía. Y a lo mejor aparecen proyectos nuevos o llega la necesidad de introducir una nueva visión. Entonces, toda esta figura nos permite hacer evaluación a proyectos novedosos o a temas novedosos que podrían formar parte de esa foto de la que estamos hablando. De repente, por ahí se habló en un momento de un tren que surcara el país hasta David. Bueno, ¿es pertinente o no es pertinente? Se le hace una evaluación estratégica de playa. Ese marco territorial estratégico, a través de una autoridad, evalúa también la pertinencia o no de que ese proyecto vaya adelante. Se evalúa, se da opinión, y si se ve que es viable, pasa a formar parte del marco territorial estratégico y entra a formar parte de esa visión país. A nivel internacional que viene a ver o a preguntar, bueno, ¿cómo es Panamá en 25 años? Nosotros podamos decir con propiedad y tener algo que nos permita mostrar hacia dónde queremos llegar. En fin, en esta imagen, que tiene que ver con los instrumentos que llevan a cabo la posibilidad de construir ese marco territorial estratégico, vamos a ver algunos elementos que veíamos al principio de mi presentación, que tienen que ver con el ambiente. Ahí ven unos planes maestros y de adecuación de cuencas hidrográficas, de la adecuación de uso y capacidad de carga de los territorios, planes de áreas protegidas, evidentemente que son de materia ambiental. En el medio vemos planes maestros para el fortalecimiento de la mejora del sistema de ciudades, planes de ordenamiento territorial, planes locales municipales, es decir, una serie de planes que están organizados en función de ese desarrollo urbano, que son parte de un ministerio de vivienda. Y a la derecha vemos planes estratégicos de gobierno, planes que tienen que ver quizá un poco más con la parte económica, pero a diferencia de las imágenes anteriores, estos planes están todos entrelazados, están comunicados, están vertebrados y organizados para funcionar y todo de manera llevar adelante la foto, el marco territorial estratégico del país que queremos. Quiero, a manera de conclusión, hacer algunas reflexiones sobre el momento que vivimos. Organizar las ideas a través de una línea de tiempo me obligó a alejar la vista y darme cuenta lo poco que somos individualmente y a la vez darnos cuenta lo mucho que hemos podido hacer juntos como sociedad. Cada paso que hemos dado ha hecho posible el siguiente. Es hora de darle continuidad a los proyectos. Hoy se nos pide distanciamiento social, cuando más bien lo que se nos debe pedir es distanciamiento físico, pues hoy más que nunca debemos estar unidos como sociedad y ver en cada aporte que realizamos como profesionales, como funcionarios, como ciudadanos, nos acerca a nuestras metas comunes, que deben ser realizadas a mediano y largo plazo si queremos lograr los objetivos que nos... Aquí no sobra nadie. Unámonos como sociedad en estos momentos, pero eso sí, con distanciamiento físico. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanma. La verdad que muy completa la presentación. Es una información valiosísima la que has transmitido en esta presentación. Parece compleja, pero en el fondo el mensaje es muy sencillo. Parece muy complejo, pero el mensaje es muy sencillo. Contar con un instrumento como esto, con una política pública
con esas políticas nacionales de ordenamiento territorial, ese marco estratégico que hablas, todos esos planes regionales, locales, bien integrados unos con otros, manejados de una manera técnica y científica, porque hoy por hoy yo creo que las soluciones no pueden ser políticas. Las soluciones a la población, a la sociedad no pueden ser políticas de beneficiar a uno y a otros no. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de una integralidad. Yo creo que las opiniones científicas, estas evaluaciones técnicas, estas estadísticas sobre lo que está sucediendo, esa dotación de agua, esa dotación de infraestructura, no debe ser política, debe emanar de estudios, de análisis, diagnósticos técnicos de las verdaderas necesidades de la población en general. Y de esa manera racionalizar a través de estos instrumentos la inversión para no improvisar ni inventarnos cosas. Pero solo con instrumentos así, con esa voluntad política, con elevar estos documentos, esta política a un nivel supra de viceministerio, que estoy seguro y tengo entendido, y yo estoy seguro que se va a dar el caso en esta participación, se está adelantando sobre el tema porque fue una propuesta del gobierno. El nuevo gobierno fue una propuesta, cree en eso, de eso podemos estar seguros. Pero eso sí, hay que llevarlo a la realidad. Porque por ahí me estaba escribiendo una persona, suena todo muy bonito, pero tenemos, no sé, de los años, de la década de los 70, que se trabajó mucho en planificación. Una vez que pasó el canal a nuestras manos, o comenzamos con los tratados Torrijos-Cárteres, se trabajó mucho en planificación y mucho se ha hecho en materia de planes regionales, esquemas directores. Pero o no se le da el seguimiento o tenemos mucha información, como tú comentaste, muchas reglas, muchos reglamentos, muchos decretos. Hay que reunir todo, eliminar lo que no sirve en estos momentos y replantearnos el futuro del país. Yo creo que te felicito por la presentación profunda. No todo el mundo lo entiende. Yo creo que este auditorio lo entiende y todos esperamos que las cosas mejoren con este tipo de acciones, con este tipo de instrumentos. Paso la palabra a cualquier consulta. Estoy seguro que va a haber muchas inquietudes. Creo que el ingeniero Agustín Espino ya ha mencionado, sí, quiere participar. Adelante. Mire, lo primero, felicitarte, Ventura, por la iniciativa y a Juan Manuel por la extraordinaria y exquisita presentación. Creo que no habíamos podido tener la oportunidad de escuchar algo tan acabado, tan bien articulado desde hace más de 30 años. Yo quiero felicitarlo a los dos, uno porque tuvo la iniciativa y de crear esta oportunidad, y el otro por sentarse a escribir y estructurar eso. Ese es el reto que tenemos por delante. Porque yo en medio de todo esto, no es que he dejado de seguirle el paso y el ritmo a ese gran esfuerzo de planificación regional que hicimos en la década del 70 y parte del 80. Yo le seguí, lo hicimos justamente con el equipo de EPICSA, que hizo el plan de ordenamiento territorial, los 12 planes de desarrollo, las 12 estrategias de desarrollo sostenible del país, las tenemos, todo esto está allí puesto. Que como no se hace nada y todo es para peor, es cuestión de sacarlo y tienen una validez y una importancia trascendental. Si yo tuviera hoy el poder necesario, esté en la plena seguridad o tenga en la plena seguridad que estaríamos caminando por las rutas que has trazado. Aquí ya no hay que ir a discutir mucho más la conceptualización de por dónde debemos andar en el tema del ordenamiento territorial, de la planificación económica territorial, etc. Yo creo que eso está bastante claro. El problema es como decimos allá en mi tierra, ensillamos a ese gallote que se llaman políticos y los metemos en cincha de manera tal de que podamos responderlas a las expectativas de la población. Y tomo
una situación que creo que ustedes como yo que podrían estar podríamos estar de acuerdo con el concepto. Hemos venido creándole las condiciones de hacinamiento al éxito que está teniendo el coronavirus para exterminarnos. Porque hemos hecho edificios muy modernos, muy sofisticados, torres altísimas, pero todas son torres de hacinamiento. Porque por muy espaciosos que sean los apartamentos, etcétera, la gente está en un determinado espacio. San Miguelito, Arraiján, Panamá Este, Panamá Norte, todos estamos dejándolos que se conviertan en lugares deteriorados de hacinamiento. ¿Y qué es lo que me está diciendo a mí el análisis prospectivo de mirar al 2050? Que hay tres tendencias o tres posibilidades de evolución. Primero, bueno, creer que todos vamos a volver a la normalidad que teníamos. Esta palabra me resulta chocante porque definitivamente no había tal normalidad. Que vamos a ir a una nueva normalidad. Es decir, que vamos a hacer unas correcciones y vamos a introducir nuevas cosas y las cosas van a seguir. Y la que más, la otra es el tema de la visión catastrófica y la visión tecnológica. La catastrófica es la que dice que, bueno, tal como van las cosas y con el signo del cambio climático, va y con todo lo que el ser humano está haciendo, va o podría llegar a ser en la nueva normalidad, de reproducir la normalidad perfeccionada, vamos a tener entornos de superbacterias y de supervirus. Entonces, no vamos a tener capacidad de poder responder porque los espacios sociales tienen que ser más solidarios. Por eso es que comparto plenamente lo que dice Juan Manuel, de que no son espacios sociales, distanciamiento social, es distanciamiento físico. Es decir, distanciémonos físicamente, pero unámonos socialmente. Entonces, ese tema del distanciamiento, de la imagen 2050 catastrófica por efectos de todas las connotaciones que está tomando el cambio climático. Hay gente, científicos, que dicen, no, eso es preocupación de los alarmistas. Lo que va aquí a pasar es que todo nos lo va a resolver la tecnología. Todo nos lo va a resolver la tecnología y no, son fantasías. Y está el otro elemento, y es que el de dejar que las cosas corran porque deben correr y no hacer nada. Yo no creo que lo que quedamos todavía de la generación pasada y que ya tenemos, compañero Ventura, unos sin cabello y otros con cabello, los pelos bien blancos, tenemos que dar una cuarta más. Tenemos que dar una cuarta más, porque son sus nietos, mis nietos, los que eventualmente tienen que vivir sobre un territorio que tiene que ser ordenado. Entonces, yo cuando lo veía la presentación me decía, porque en realidad quiero decirles que yo vine al Ministerio de Economía por una invitación que me hace Héctor en función de que me dice, José Agustín, vamos a definir el futuro de tu persona y la mía. Digo, sí, pero ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Dice, no, es que yo noto que los motores de crecimiento se están debilitando, ¿no? Sin tener presente lo que está ocurriendo con el COVID, que los motores de crecimiento de la región interoceánica sencillamente se pararon. Sin embargo, tenemos un interior que pudiéramos haber tenido de alguna manera regulada, funcionando, pero también lo paramos. También lo paramos.
Entonces yo creo que ahí hubo un error de estrategia. Entonces, es decir, no teníamos que parar el país entero, sino en aquellas áreas en las cuales eventualmente había que hacer los cercos necesarios. Y el costo económico, social y humano que se va a pagar para volver a arrancar la maquinaria va a ser muy pesado, y ojalá, que voy a decir algo que es muy delicado, la confianza de la ciudadanía a las estructuras políticas que tienen que tomar decisiones no llegue al grado del cabreo y nos vengan a pedir cuentas, porque están pasando hambre, están pasando dificultades. Entonces yo sí quiero felicitarlo, Ventura, Juan Manuel. Esto tengo que, te prometo, porque no terminé la idea de Héctor. Me dijo, se están parando los motores. Tenemos que ver qué hacemos con la reactivación del interior. Pero no el interior, ese interior que bucólico de la pollera, el tamborito, no. Es el potencial del interior. Parques nacionales, cuencas hidrográficas, tantas otras cosas más, que no es solamente ese interior de Los Santos, de Herrera, de Chiriquí, sino el Darién, con todo el tema que lamentablemente por razones de habilidad tecnológica no pude arrancar, pero me dio la impresión que lo mencionaste, es que en el ordenamiento, una de las cosas fundamentales, estuve discutiendo con el ingeniero Dimas Arcia, es el tema de los ecosistemas. Sí, nosotros no podemos hacer absolutamente nada si nosotros no volvemos a darle una mirada a la noción ecosistémica de nuestro territorio. Miren, aquí hay un tema muy serio. Todos estamos hablando, preocupados porque el canal se está quedando sin agua. Pero yo tengo la certeza que sí, porque se lo pedí a Catín también, se lo dije. Catín, hay que hacer un estudio de evaluación ambiental estratégica de la cuenca hidrográfica del canal. Porque a partir del Plan General de Uso de Suelo, yo estoy casi seguro que no hemos comido entre el 30 a 40% de ese territorio. Le hemos roto la estabilidad a la cuenca hidrográfica. Y nos las estamos comiendo por el centro, por la carretera y transísmica. Entonces, yo les hago todas estas reflexiones porque hay ese reto de volver a potenciar esta cuestión de la planificación del territorio, el ordenamiento del territorio, y retomarlo, no porque esto sea un buen ejercicio teórico, técnico, sino porque es que nos va la vida. Porque la visión cataclísmica puede ser mayor si eventualmente nosotros no corremos a atender los ecosistemas que nos pueden permitir a nosotros mantener el elemento fundamental que sustenta la vida, que es el agua. Que es el agua. En todas partes está haciendo falta agua. ¿Por qué? Porque hemos acabado con los acuíferos, hemos acabado con la forestación, porque sencillamente no hay un plan. No hay un plan. Entonces, gracias. Ya hablé demasiado. Oh, la verdad que excelente tus palabras, tus reflexiones. Yo creo que todos compartimos tu idea, tu visión, esa preocupación. Por eso estamos aquí, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo sobre el tema del agua. Pudiera yo compartir contigo una Sí, preocupación muy grande. muy grande. Muy grande. Porque yo soy un afectado por el tema del agua en las áreas productivas del interior, por la construcción y la especulación exagerada que Sí, se dio señor. con la construcción de hidroeléctricas Sí, de señor. cascada, Sí, que han señor. mermado las fuentes hídricas y no tienes idea del problema que hay en el Sí, sector. sí, señor. Pero bueno, ese es Y un queremos tema. seguridad alimentaria. Ojo. Además, el agua es para la vida primero, Y para después las demás cosas. para después el agropecuario, no sé qué, y de último para la generación hidroeléctrica. Correcto, estoy de acuerdo contigo. ¿Ok? Sé que hay que revisar esa matriz energética de este país,
para ver si tenemos esa política energética bien orientada, así como Correcto. otras políticas, ¿no? Sí, Bueno, pero eso es otro tema. sí. Si alguien quiere participar, que tiene alguna inquietud, Sí, aportar. yo quisiera, Jaime, eh, comentar algo. Hola. Primero, igual felicitarlos. Hola, José Agustín. Hola a todos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Liliana? Bien, gracias. Bueno, mira, primero pues felicitar al IPAU por esta iniciativa tan grande y a Juan Manuel por su explicación tan sencilla y clara, pero tan directa y digamos que concisa, ¿no? Creo que resume lo que en este momento el país en materia de planificación y ordenamiento territorial necesita. Sin embargo, yo quisiera hacer un aporte en términos de que uno diría, y bien lo dice José Agustín, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer en materia de instrumentos de planificación, ya tenemos claro que tenemos que hacer los planes de diferentes escalas, locales, regionales, nacionales. Sin embargo, creería yo que nos toca ahora es empezar a formalizar o a diseñar el modelo de gestión que debemos tener para poder llevar a cabo eso en el país. Y es ahí cuando, digamos que tenemos que bajarnos al país que tenemos. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero hablar solo de dos cosas. Hay muchísimas cosas que uno podría hablar y extenderse, pero quiero hablar de dos cosas que me parece que son importantes para fomentar un modelo de gestión que nos permita realmente hacer ordenamiento territorial. El primero es la descentralización. Sabemos que en Panamá estamos en un proceso de descentralización importante, que ya algunos municipios, y yo diría que algunos pocos, no diría más allá de Panamá, David, que realmente se han fortalecido y están pensando en que la descentralización es un camino, pero para nadie es oculto que nuestro país está lleno de municipios pequeños, que no tienen capacidad técnica, que no tienen capacidad en materia ni siquiera administrativa. No todos los municipios tienen juntas de planificación, por poner un ejemplo. Y que en este momento hablar de descentralización para esos municipios suena un poco incoherente en tanto no tienen ni siquiera hoy la capacidad de manejarse bien como municipios, no se han vuelto mayores de edad. Entonces, la descentralización casi que uno debería pensar en que debería ser paulatina y en la medida en que cada municipio se va volviendo grande y cumple los 18 años de edad, entonces le damos todo y le damos toda la carga de volverse responsable. Pero hoy, digamos que en materia general, le estamos diciendo a todos los municipios, todos cumplieron 18 años, ya defiéndanse en solitos. Entonces, creo que para poder fortalecer el proceso de ordenamiento hay que fortalecer esos procesos de ordenamiento y empezar de descentralización y hacer escalas territoriales. Porque no es lo mismo hacer un plan de ordenamiento para Tonosí o Pedací que para Raijano o Chorrera. Entonces, digamos que ahí la descentralización sería un punto a tener presente. Y lo otro es el tema de la participación ciudadana. Mucho hablamos de participar y de alguna manera, y lo digo no solamente en Panamá, sino por experiencias en otros países que conocemos, la participación a veces se vuelve un tema donde yo hago una gran convocatoria, donde aseguro que vengan los gremios, que vengan, digamos, actores de la sociedad importantes, pero uno, se nos olvida un actor importante y es la sociedad civil, incluso no organizada, que también debería participar, primero. Y segundo, a esa sociedad civil o incluso a los gremios, muchas veces los invitamos a contarles lo que hemos pensado en planificación, lo que estamos pensando hacer con el territorio y de alguna manera les llegamos con la cosa armada. Y más para socializarles lo que hemos pensado como desde la parte técnica o de expertos y no de una manera de decirle, venga, aquí hay una ruta, pensemos a ver cómo puede ser la ruta y de manera conjunta la construimos. ¿Por qué lo digo? Porque, y entonces para lograr eso, deberíamos estar pensando en un proceso incluso de capacitación a nivel nacional de qué es la participación. Porque la gente en Panamá cree que participar es ir a decir que no. Y lo vemos todo el tiempo, por ejemplo, en las asignaciones de uso, que se convoca y la mayoría de las veces se vuelve una trinchera porque la gente cree que participar es ir a decir que no. Y tiene dos sentidos. Uno, que no se le ha elevado el nivel técnico a la gente para que incluso por lo menos entienda qué es ordenamiento territorial y que pueda realmente participar en materia de ordenamiento territorial. Y la otra, que entienda qué es participar.
En la medida en que podamos subir ese nivel de la gente y bajar un poco el nivel nuestro de técnicos y empezar a hablar un mismo lenguaje, ese día nos vamos a entender y entonces cosas como las que decía Juan Manuel, donde cada gobierno de turno le toca un pedacito de ese plan estratégico de país, la manera que lo aseguramos es porque la gente lo va a defender. Lo va a defender porque lo construyó de manera colectiva con el gobierno de turno que lo construyó. Pero en la medida en que la gente se apropie del proceso, pues lo defiende. Entonces ya va a exigirle ni siquiera al presidente, sino al candidato, que por favor incluya en su plan de desarrollo o en su plan de gobierno futuro lo que decía el plan de ordenamiento que entre todos de manera colectiva decidimos. Entonces yo sí creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande en temas de planificación y de participación ciudadana, ¿no? Y por último, creo además que ya nos falta es como empezar a instrumentalizar lo que son todos esos planes y lo que es la planificación para entenderla como modelo de gestión, porque finalmente yo puedo hacer un maravilloso plan nacional, unos planes locales muy interesantes, pero si no salen de los ministerios, si no salen a la gente, se van a quedar en las bibliotecas de las entidades. Entonces, en ese sentido, creo que el gran esfuerzo que nos toca ahora es poder construir un modelo de gestión que tenga como tres miradas importantes. La gestión como política, en tanto pues es el gobierno, es la ciudad y es el territorio. La gestión como estrategia, porque habla de planes que direccionan y armonizan las acciones que se deben hacer sobre ese territorio. Y por último, la gestión como técnica, donde debemos pensar en productividad ambiental, en productividad social y en productividad económica. En esa medida, si le damos instrumentos de gestión a ese ordenamiento territorial, podemos empezar a bajar, porque si no, seguiremos haciendo planes muy bonitos de biblioteca, donde la gente no se va a sentir reconocida, donde van a haber técnicos que saben muchísimo, pero que no vamos a poder bajar ni a los municipios ni a la gente del común, que finalmente pues es la que está ahí, es la que necesitamos que igual suba un poquito su nivel para que también cuando vaya a votar, vote por el mejor candidato y el que ofrece de verdad una continuidad para que el país lo construyamos entre todos, ¿no? Yo quisiera un poco reaccionar y gracias, Liliana, gracias, José Agustín, por la opinión. Justamente, Liliana, yo pienso que sobre todo cosas que vimos, es que la política debe ser el mecanismo para modificar lo que usualmente ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo. Necesitamos de una ley que empiece a poner en su lugar una serie de temas que hoy día están desconexos, que requieren de mejor coordinación y poder vincular todos esos planes al sistema económico a través de, del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, si nosotros no tenemos o no cambiamos una serie de puntos, lo que hemos venido conversando la tarde de hoy, que están dentro de ese borrador, que es una propuesta de política, en la cual se toquen una serie de temas que pongan y organicen la mesa de una forma distinta, pues probablemente vamos a seguir obteniendo el mismo tipo de resultados que hemos venido teniendo hasta ahora, ¿no? Para eso es que la Política Nacional de Ordenamiento Territorial surge como un proyecto de diferenciar un poco ese actuar tradicional de uno distinto. En Colombia existe la Dirección Nacional de la DNP, que es el organismo un poco que coordina y lleva adelante todos estos trabajos. Y eso yo que ese es un poco también un buen ejemplo, quizás, de cómo llevar adelante este tipo de trabajo. Yo quiero la palabra. Un momentito, pero que estoy haciendo una lista. Tengo ahora mismo en lista Alfonso Pinzón, Félix Alderete, David González y Lourdes Arjona. David Díez, apúntame. Okay. Y ahora mismo Alfonso Pinzón.
Alfonso. Buenas tardes. Mira, yo voy a hablar un poco, más que como arquitecto, que he trabajado tanto por mi país, como ciudadano. De verdad, José Agustín no te conocía, y como sí conocía el producto que iba a presentar, el proyecto que está presentando Juan Manuel, estoy muy emocionado, un gusto conocerte y estoy sumamente agradecido de tus palabras de aliento y el mensaje que nos dejas de que esto va a llegar completo donde el ministro. Yo conozco al viceministro Jorge Armengol, sé que está muy bien preparado y sé que si hubiera podido estar hoy con nosotros nos hubiera acompañado. Sin embargo, se hizo representar también muy bien. Sin duda estoy claro y seguro de que esto también va a llegar a sus oídos y espero que llegue a la estructura misma de ese ministerio, en el cual yo como ciudadano tengo una gran esperanza de que no caiga en saco roto lo que hoy hemos compartido. Es trascendente. Tú lo has dicho, la parte de las decisiones políticas, esos para todos, son fundamentales. O sea, trascendente lo que se presentó, fundamental que haya oído político convertido en ciudadano. Todo lo que podemos agregar aquí a nivel técnico, yo creo que realmente, y lo digo con todo respeto, sobra si no hay una empatía política. Todos sabemos lo que esto implica. Me complace también que haya una representación nutrida del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, mis amigos, mis colegas, gente en la que yo confío también. También me complace el hecho de que Juan Manuel, habiendo venido de esa posición que ostentó el año pasado, esté marcando una diferencia en cuanto a esta presentación y compartir los aspectos que él allá bien desarrolló en una etapa de su vida en el ministerio, y que exista el eco y la continuidad de dos gestiones, porque si tuviéramos un instrumento como este ya adoptado, ya no tuviéramos que tener una reunión como esta. Esta reunión está en función de la necesidad de continuidad en las políticas de gobierno a nivel del desarrollo territorial, sin duda. Como somos personas en un digamos, porcentaje importante de lo que estamos participando, que tenemos nietos, tenemos esa tercera generación vigente y por la cual tenemos que dejar un legado a este país, me sumo total y absolutamente en esa dirección. Yo creo que esto es el inicio de una serie de reuniones en las cuales el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, del cual me honro en ser parte de la directiva, está dispuesto a dar esa cuarta más que tú bien señalas. De verdad que me tiene muy emocionado este asunto y espero, aspiro, confío que con las autoridades actuales vamos a tener esa garantía de continuidad. Está claro que el tema de la planificación territorial está disperso y no necesariamente coordinado. Es una realidad. Tiene que existir un supraministerio, llámelo secretaría, llámelo como usted quiera. Yo no lo quiero llamar como Jaime, con todo mi respeto, presidente, viceministerio. No, está bien, llámelo como señaló en su presentación Juan Manuel, autoridad. El nombre que sea no es importante, sino la acción de adoptarlo y tenerlo en el nivel que corresponde. Solo así vamos a poder avanzar. Yo creo que hasta aquí llego porque pudiera agregar otras cosas, pero quiero ser preciso para dar la oportunidad a otros. Confío en la continuidad y en la profundización de este esfuerzo que como Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo estamos presentando a la consideración de todos ustedes. Agradezco la gran participación, igual que lo hizo Jaime, en nombre de todo el resto de la directiva. Gracias por su participación. Confiamos en que esto tendrá una segunda, tercera y cuarta parte hasta que tengamos la institución que nos merecemos los panameños. Gracias, Alfonso. Sigue ahora Félix Aldrete Ortega. Aldrete. Buenas. Félix. David González. Espérate. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Porque no, que no Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha?
Se le escucha muy bien, nada más que no lo vemos, Davis. Bueno, he activado la cámara web, pero al parecer no se visualiza muy bien. Ahora sí lo vemos. Ahora sí. Ok, más que todo, yo lo que quería era hacer un aporte a modo de sugerencia. Permítanme presentarme, mi nombre es David González, ingeniero en Ambiente y Desarrollo de la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. No conozco a la gran parte de personas y profesionales que están en esta videoconferencia, con excepción del licenciado José Agustín y algunos otros compañeros que son parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Así que como ingeniero en Ambiente y Desarrollo y como ciudadano también de nuestro hermoso Panamá, me gustaría hacer algunas sugerencias o comentarios en base a lo que es el ordenamiento territorial. Nosotros hemos tenido experiencia en el Ministerio de Economía y Finanzas, más que todo en lo que es la elaboración de algunos o intentos de lo que es la elaboración de algunos planes estratégicos distritales. Sabemos la clasificación jerárquica de lo que son los planes estratégicos, que viene desde lo que son los planes estratégicos nacionales, los conocidos PECO, planes estratégicos de gobierno, y que va descendiendo a los provinciales, los municipales, los corregionales y hasta planes estratégicos locales. En esta medida, nosotros, Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Programación de Inversiones, tomó la iniciativa de realizar aproximadamente en el 2016 lo que fue la elaboración de los planes estratégicos distritales. Y en ese proceso se dieron muchas lecciones aprendidas por parte de la Dirección de Programación de Inversiones, más que todo en la necesidad que hay en los municipios para lo que es tener un personal multidisciplinario en cada uno de los municipios, capacitado en diversas áreas o ámbitos, llámese social, económico, ambiental, en la parte de lo que es ordenamiento territorial y todo esto, para hacer frente a la solicitud que en su momento se estaba haciendo, que era la elaboración de los planes estratégicos distritales. El Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento jugaba de acuerdo a la ley, una tarea de asesoramiento, sin embargo, no de realizar el documento a cabalidad. Con las complicaciones que nos encontramos, los que estábamos liderando en ese momento lo que era la elaboración de los planes estratégicos a nivel nacional, aproximadamente 78 que se estaban haciendo, tuvimos la necesidad de intervenir en hacer muchos de los documentos en los municipios de áreas de difícil acceso. Me refiero en este caso a lo de las comarcas. Entonces creo que más que todo lo que quiero dar a entender a todos los que están aquí presentes es que si nosotros queremos apuntar hacia un proceso de planificación, que sé que lo tiene muy bien enmarcado el gobierno de turno, quiere atinar mucho a lo que es la planificación a nivel de territorio y a nivel nacional. Primero debemos capacitar o instalar la capacidad con grupos multidisciplinarios en cada uno de los municipios para hacer frente a este tipo de documentos. Esa es una de las lecciones aprendidas. Dos, es que nosotros tenemos que primero tener de calidad los documentos que van a formalizar o van a permitir que nosotros construyamos los que son los planes estratégicos digitales. Para todo arquitecto, lo puedo decir, para todo ingeniero ambiental, para todo técnico, inclusive agropecuario, para todo es de conocimiento saber que los planes estratégicos, llámense digitales, corregimentales o a nivel local, requieren de dos insumos importantes. Los dos insumos estos importantes son los planes de ordenamiento territorial y los diagnósticos debidamente elaborados que absorban la mayor cantidad de información posible de acuerdo a la realidad de cada uno de los territorios. En esa medida, la mejor metodología, y lo digo por experiencia propia porque trabajando con asesores y tutores de la carrera de Ingeniería en Ambiente y Desarrollo en la Universidad de Zamorano, Escuela Agrícola Panamericana, realizábamos este tipo de documentos, planes estratégicos de manejo de
cuencas hidrográficas, planes estratégicos territoriales y todo esto. Y lo que hacíamos era una metodología mixta, donde nosotros lo que hacíamos era un conglomerado y aplicábamos herramientas, tanto cuantitativas como cualitativas, para hacer el proceso de extracción de información que nos iba a permitir a rellenar lo que era el diagnóstico. Es necesario que en este proceso de lo que es la extracción de información verídica de fuentes primarias o secundarias, que son las que más peso científico tienen, esto se haga partícipe lo que es el proceso de participación ciudadana, o la consulta ciudadana, que está dentro de lo que es la ley de descentralización y que va también alineado a lo que también es el proceso de planificación. Así que otra de las lecciones aprendidas sería la segunda, sería que no podemos estar en islas distantes. Tanto MIBIOC, que es el Ministerio de Ordenamiento Territorial actualmente, como la DPI, que está asumiendo lo que es la parte de planificación, esto debe estar alineada con la Secretaría Nacional de Descentralización. Es un trabajo en conjunto que se debe hacer y en el cual no podemos disociar de que un ministerio vaya por un lado o una dirección vaya por un lado y la otra, sino que es un trabajo que se tiene que unificar para poder sacarle estos buenos frutos. Y bueno, la tercera, hablaron un poquito del tema de agua, y a mí me parece que el Ministerio del Ambiente debe ya comenzar a reestructurar lo que es las construcciones o el desarrollo de Panamá enmarcadas en lo que es un desarrollo sostenible. A esto me refiero que los diseños que se hacen de arquitectura ya vengan, por decir así, con infraestructura, llámese edificios, llámese puentes, infraestructuras con algún nivel de resaltar lo que es la ecología. Importante también que mi ambiente ponga su enfoque también a lo que es la conservación del agua a través de los pagos por servicios ambientales. Y bueno, con esto termino. Hay muchas más cosas que quisiera compartir, pero quiero darle el espacio para que otros compañeros también puedan participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos como última participante a Gaby Díez. Gaby. Gracias. Muchas gracias y deseo felicitar y voy a cerrar con un punto que quiero tocar y dirigirme más que nada a mi amigo José Agustín Espino. José Agustín, de todo lo que se ha planteado aquí, lo que más me gusta es que estás de oído del ministro Héctor Alexander. Y hasta donde tenía entendido, Héctor Alexander iba a estar en el ministerio antes del COVID por un periodo de tiempo corto y después se iba a ir a lo que era planificación. A mí me parece que eso, no sé qué tiempo dura el COVID, pero si Héctor Alexander no debe dejar este gobierno si antes no se hace esa institución con el nombre, como dice Foncho, cualquiera que le quieran poner. Lo importante, y esto lo he hablado bastante con Juan Manuel, y Juan Manuel no me dejará mentir, que aquí tenemos muchas leyes y ahora tuvimos muchos problemas también con las interpretaciones de algunas de ellas en las alcaldías. Señores, si aquí no se hace un plan maestro de país, estamos muertos. No importa qué año, ni qué COVID, ni qué venga. Si esto se está desarrollando, lo que tenemos la oportunidad de sobrevolar de aquí hacia el interior, lo que es el área de Arraiján, lo que es el área de Chorrera, lo que es el área de Capirayá, señores, próximamente ahí no va a haber cómo moverse. San Miguelito va a ser una alpargata al lado de esas áreas, porque nadie, todo el que desarrolla un proyecto, desarrolla sobre su territorio y no hay la interconexión con el colindante. Y ese es el error más craso que tenemos aquí. Y quiero hacer historia porque los que tenemos cierta edad hemos vivido muchos puntos aquí de historia. Y me acuerdo
en el año 73, cuando el señor viceministro de aquella época, Abel Rodríguez Cañizales, el ministro, se creó el Ministerio de Vivienda, se comenzó a ver el desarrollo de cómo se ordenaba San Miguelito. Eso fue una tragedia, poder meter calle, porque todo era vereda, meter calles en San Miguelito. Y le quiero decir también que cuando el ministro de el MIBI fue Fito Duque, que se hizo el proyecto de Manuel Piedra Durán, Santa Librada, Don Bosco, y si se fijan, Don Bosco fue una urbanización hecha con una planificación, pero limitada a la propiedad, y es las calles rectas como debiera ser. Lamentablemente nuestra ciudad no se diseñó en una forma radial y se diseñó en base al efecto del canal, y es a lo largo transversal, longitudinalmente, y tenemos desde el Casco hasta la 24 de diciembre 5 grandes calles que son las que atraviesan toda la ciudad, y de ahí todas las transversales. Por eso tenemos el caos. Mientras nosotros no diseñemos con proyecciones, fíjense, les voy a decir, yo estoy construyendo, yo he construido en Costa Rica y en Colombia. En Colombia, en un proyecto que yo iba a realizar, me tomó nada más sacar los permisos y aprobación más de 8 meses. Y sobre todo porque tuve que investigar qué estaba proyectado en el terreno que yo tenía, si había alguna carretera proyectada que iba transversalmente por el estado a hacerla. Afortunadamente el mío no estaba, pero pude ver que colindante en algún momento, dentro de 20, 25 años, va una pista de 4 carriles en la parte norte del terreno que yo estoy, porque pasaba por ahí, está diseñada para cuando se construya. Igual no va a pasar en este país si nosotros no pensamos, y de aquí para cruzar el día que se desarrolle el Atlántico, no vamos a poder pasar por carreteras porque no va a haber dónde están los alineamientos para que se hagan carreteras. Las carreteras en el interior traen desarrollo, pero el desarrollo debe ser ordenado, debe ser con todas las facilidades. Aquí primero construimos y después queremos meter la infraestructura. Eso es lamentablemente lo que nos pasa, y nosotros no podemos seguir así. Así que pues, me alegro que mi querido amigo José Agustín sea el oído de Héctor aquí en esta reunión, y si todavía está Pino, el viceministro, o Inés, aprovechemos este impulso y ustedes presenten un proyecto. Los políticos hay que moverlos, tenemos que moverlos, a los políticos hay que moverlos con proyectos ya presentados. No esperemos que ellos solo lo hagan porque están en otras cosas y en otras latitudes pensando. Este proyecto, y tú, Juan Manuel, tú sabes que tú y yo participamos mucho en reuniones sobre este tema, y sabes mi manera de pensar. Y creo, yo no soy planificador, pero sí me gusta tener planificadas todas las cosas que yo voy a hacer, porque es mi forma de poder echar para adelante sin fallar. Así que, por el otro lado, quiero decirle a mi amigo Ventura que definitivamente hay que seguir. No nos podemos desanimar. Si no es hoy, será mañana o pasado mañana, pero de que va, tiene que ir, y eso lo podemos hacer nada más nosotros que conocemos esto. No lo podemos dejar, y eso lo viví ya con Juan Manuel, cuando estaba el señor Blandón de alcalde, los problemas por caprichos que se querían mantener. Pero bueno, no voy a entrar en detalle de esa índole. Así que muchas gracias por la invitación, y en todo lo que pueda aportar, con mucho gusto me tendrán aquí. Gracias. Gracias, Gaby. Vanessa, ¿cómo estamos con el programa? ¿Alguna otra pregunta? No tengo a nadie en lista, a nadie ha subido la manito, y ya tenemos 1:30 de... Okay. Bueno, vamos cerrando. Jaime. Dime. O sea, no he puesto la manito porque quisiera intervenir. ¿Cómo no? Bien.
Miren, yo voy a tomar una frase del doctor Héctor Alexander que dice que esto es una historia en desarrollo. El mundo no es que va a cambiar, el mundo cambió. Y eso nos lleva a pensar que tenemos que replantear prácticamente todas las cosas. Ya en la academia, en las universidades, son comunes los ejercicios de cómo va a ser la arquitectura, cómo va a ser el urbanismo ante la secuela de la pandemia. Asimismo, ocurre con la planificación. Ya a nivel internacional se habla de gente moviéndose de los centros hacia la periferia por protección, alejándose de estar confinado, podemos decir, en apartamentos, en edificios, buscando viviendas distantes. Y eso inclusive ya algunos que durante tiempo han promovido todo el tema del transporte masivo comienzan a preguntarse también qué va a pasar con todo esto a nivel mundial. El COVID ha logrado algo, una de tantas cosas que ha logrado, es lo que muchas administraciones no habían podido lograr, que en Panamá tuviésemos un sistema de taxi selectivo, ¿sí? Eso, por más que la ley lo exigía, fue el COVID el que vino y obligó a que tú puedas utilizar un taxi para ti solo. El tema lo sentimos en el ministerio y en las instituciones, y seguro que en la empresa es así. El que puede evitar montarse en un transporte público lo hace. Mucha gente, sobre todo los que están obligados porque no hay otra alternativa, tienen que llegar a utilizar los buses piratas con 0 distanciamiento. Lo hacen con temor. En el transporte público masivo, en el metro, en el metrobús, el distanciamiento recomendado, se habla de rentabilidad de los viajes, lo mismo que va a pasar con la aviación y con otras tantas cosas. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a replantear prácticamente todas las cosas, las normativas, los planes, etc. Hablamos de leyes. Yo creo que en Panamá la única ley que hace falta es una ley que diga que se cumplan las otras leyes. Aquí nosotros tenemos leyes para todo. Si la rebuscas, la encuentras. Y ahí está. De que se cumpla es otra cosa. Miren, solamente la ley que nos corresponde principalmente, la ley 6. La ley 6 ya va a cumplir 15 años. Y esta ley, la misma ley planteaba que se debía revisar cada 5 años. O sea, ya deberíamos ir para la tercera revisión. Lo que esa ley contempla en términos de la planificación y de los resultados y la generación de infraestructura, nunca se ha cumplido. ¿Por qué? Porque es difícil alinear a veces a las otras instituciones. Yo recuerdo que cuando se iba a hacer el plan de San Francisco, no, era para el plan distrital, en un encuentro en el Sheraton, hablaba un grupo relacionado con la empresa que desarrolló el plan, de cómo hacían para hacer que las otras instituciones participaran en la elaboración del plan. Eso está en la ley 6. Aquí está Julia de Santi, aquí hay varios que participaron en la elaboración de esa ley hace ya 14 años. Y que nosotros, ¿qué colocamos en el texto de la ley? Que la participación de las otras instituciones era obligatoria. No decía invitarlos,
dice obligatoria. Y dice la ley que los productos, en términos de obras, generados de los planes de ordenamiento territorial, debería haber un compromiso de las instituciones en términos de que esas obras deberían definirse su ubicación, su dimensión y su temporalidad. Y temporalidad no solamente cuánto tiempo se iba a demorar en ejecutarse, sino cuándo. En ese sentido, del plan debería salir de cada plan un programa de obras que cada institución iba ubicando, lógico, con los ajustes que se fueran dando por prioridades. Pero de esa manera, cualquier administración que llegara, lo único que tendría que hacer era recurrir a ese programa de ejecuciones correspondiente y saber en ese quinquenio qué correspondía hacer. Entonces nosotros tenemos muchos instrumentos. Entonces debemos hacer una revisión. Fue algo de lo que hicimos y que me preguntaban al principio de esta reunión sobre el tema del decreto 36. Un decreto que ya no estaba acorde con los tiempos que ahora lo acabamos de aprobar. Espero que el COVID no nos los desajuste de nuevo. Pero sí era necesario adecuarlo. Ni siquiera se había adecuado a la existencia del nuevo Viceministerio de Ordenamiento Territorial. Entonces, instrumentos tenemos. Usémoslos. A veces no esperemos a que aparezca el ideal de una institución o de un decreto o de una ley. Revisemos qué instrumentos tenemos que se puedan aplicar inmediatamente. Aquí José Agustín Espino es testigo de nuestras conversaciones, no del 1 de julio para acá, de antes. Nuestras largas conversaciones y luego ya él en posición, cada uno en su institución, que de alguna manera, José Agustín, nuestros sueños se nos han truncado, el virus ha venido quizás a postergarlo. Truncado no, porque nosotros no nos rendimos, José Agustín, pero sí nos ha postergado acciones que nosotros teníamos ya orientadas a estas cosas de las que se hablan aquí, a reforzar, a crear esa institución de planificación integral, pero que tenía que tener una base en el Ministerio de Economía y Finanzas y ligada al presupuesto nacional. ¿Sí? Esos son los temas. Y quizás el Minibiot se iba a orientar y a concentrar más en los temas de los desarrollos urbanísticos. ¿Sí? Pero, y esto no es teorizar sobre eso, esto es una experiencia que José Agustín y otros, Alexander y muchos colegas, entre esos el arquitecto Humberto Mena, trabajaron en ese Ministerio de Planificación en una época donde aquí cada obra tenía que estar sustentada en una visión económica. Nosotros tenemos ejemplos de concertación con éxito. El tema de la Ley 21, derivada de esas concertaciones nacionales. Entonces, yo digo, repitiendo lo que dice Héctor, esta es una historia en desarrollo, ¿sí? Vamos caminando, ¿sí? Y ajustando. Porque cuando algunos exigen, dicen, bueno, ¿cuál es el plan económico del gobierno? Hay un plan económico basado en la apertura de bloques. Pero si hasta la Organización Mundial del Comercio se equivoca y un día nos dice que usemos un medicamento y después dicen que no, o nos dicen que los asintomáticos no contagian, o nos dicen usen mascarilla y después no, imagínense, con esta novedad hay que ir haciendo ajustes y nosotros tenemos que ir haciendo los ajustes correspondientes, ¿sí? Acoplándonos a esta realidad, ¿sí? Que no es futura, es ya. Esto ya llegó y con la experiencia que se está viviendo en países donde se asumía ya habían logrado superar. Y los rebrotes, nosotros debemos ser conscientes que el camino que nos queda es convivir con este virus en las condiciones que nos imponga
Y no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero preparémonos para esa realidad. Gracias, Pino. Reflexiones importantes, un poco, no quiero decir pesimistas. Yo creo que tenemos esa capacidad de resiliencia como seres humanos, pero tenemos que tener los instrumentos, los mecanismos y las herramientas para afrontar los embates pues, de virus, así como probablemente el cambio climático que viene con todo, ¿no? Se va a replantear un poco el cohabitar de la sociedad, pero esperemos que esa vacuna salga rápido y podamos un poco retomar el modo de vida al cual estábamos acostumbrados, ¿no? No para decir como esa nueva realidad, yo creo que la realidad va a cambiar, vamos a tener que ser mucho más conscientes de racionalizar todo, ¿no? Y que haya más equidad en la distribución de los servicios, de la riqueza, más oportunidades para todos. Solo esta planificación es la que puede llevarnos a mejores tiempos. Estamos sembrando una semilla. El IPAUR está preocupado por este tema, dispuestos a colaborar. Y nada, agradecemos a las instituciones que han participado con nosotros hoy en día y de seguro de que juntos podremos salir adelante. Yo quiero agradecerles la presencia a todos y si me permiten, pues vamos cerrando y Vanessa tiene algunas palabras y yo voy despidiéndome de todos. No sé si Feli Alderete quiere siempre, que tenía la mano, y quiere siempre hablar antes de cerrar. Sí, ¿me escuchan? Sí. Buenas. Sí, buenas. ¿Qué tal? Disculpen, un problema técnico. Trato de ser breve porque estamos ya en la despedida. Yo quería hablar sobre la propuesta de la política. Muchas de las cosas que se han mencionado aquí están consideradas dentro de esa propuesta de política. Lo primero, y es que la primera lección es que el país no tiene una visión integrada de lo que queremos ser. No sabemos el país que queremos ser. Cada uno tiene una visión, pero no hay una visión consensuada, que se logra con consenso nacional. Sobre esa visión consensuada, y era un poco lo que explicaba Juan Manuel Vázquez, este es el marco estratégico, o el marco territorial estratégico. Esa visión requiere construcción, porque eso es simple y llanamente el norte bajo el cual cada gobierno de turno, las provincias, los municipios, incluso el sector privado, podemos apuntar esfuerzos para que no pase lo que viene pasando, yo diría que desde hace más de 30 años. Todas las instituciones intervienen en el sector privado, pero como no hay esa visión unificadora del país que deseamos, terminamos sobreponiendo cosas sobre otras, mucho sobrelapamientos, y en ocasiones hasta cosas antagónicas. Entonces, por eso es muy importante ese marco territorial estratégico, que es la visión consensuada de largo plazo, como bien mencionaba Juan Manuel, a 25, 30 años de a dónde tenemos que llevar el país. Pero esta propuesta política también incorpora ajustes al marco institucional, como ajustes al marco legal. Si yo no hago coordinadamente ajustes al marco legal, lo que voy a tener es lo que tengo en los últimos 30, 35 años, van surgiendo leyes una detrás de otra, pero con cero coordinación una con otra. Y que además no propician precisamente la articulación de todas las instituciones públicas, ni tampoco permite la orientación adecuada de la inversión privada. El marco institucional, porque hay que también ajustar, modificar las instituciones. No voy a entrar en detalles, pero ya se habló del papel de los municipios y se habló también de la debilidad o de la oportunidad amplia de mejora que tienen los municipios. ¿De acuerdo? Otro tema que también se mencionó y que está contemplado en la política, en la propuesta de política, es trabajar sobre el recurso humano. Recuerdo que hubo un diplomado, hubo una serie de consultas con las casas superiores de estudio del país, precisamente porque se requiere formar recurso humano en las instituciones de gobierno, en el sector privado, dentro de los investigadores, en el sector de actividad económica,
precisamente para adecuarnos a una visión integral de desarrollo. Reitero, eso es lo que propone el marco territorial estratégico. No es un tema de que yo, municipio, haga un plan o yo, gobierno, haga un plan. Se necesitan. El plan que yo haga como municipio o como ministerio, o el plan que tenga yo dentro de mi negocio como el sector privado, todos deben tener ese marco de referencia estratégico, el marco territorial estratégico, que es la visión de desarrollo a 25, 30 años. Gracias y disculpen la extensión. Gracias, Félix. Muy importante tus palabras y tus comentarios. No sé, Vanessa, si tienes algo más por ahí en él. No, ya podemos cerrar. Darle la gracia. ¿Ah? ¿Alguien más? No tenemos a más nadie. Podemos cerrar. Bueno, muchísimas gracias a todos y esto no termina aquí. Esto es solo el comienzo. Así es que nosotros a la orden, muy buena comunicación tendremos con el Ministerio de Economía y Finanzas, al igual con el MIBIOT y los gobiernos locales. Así es que tenemos que hacer equipo y ver cómo desarrollamos toda esta idea, este plan nacional para las futuras generaciones. Es una responsabilidad. Fuerte abrazo a todos y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Gracias, Juanma.